Pero mirá qué linda que está esa parrilla. Estamos artísticos últimamente. Pero muy buenas noches. Buenas noches, qué manera de arrancar, ¿eh? ¿Cómo le va? ¿Usted vio lo lindo que está ese fueguito? Hermoso. Sí, ¿cuándo lo trataste usted? Primero saludar, Hay días que merece respeto. saludar a todos los bolsos, ¿eh? Nacional campeón uruguayo. ¿Qué gordo? Gocha. Aguante Peñarol. Qué fuerte. Bienvenidos a un nuevo programa de Bueno, Positivo. saludo a Pisa y a Guille, felicitaciones. Claro, por supuesto. Programa número, 133. creo que 134. 134. Ahí Arrancamos. decía, 134 Ahí. programa. Que perdí la cuenta, pues. Sí, llega un momento ya. Después del 3. Perdí la cuenta. Sí. Claro, hasta el cuarto programa, ¿Cómo ¿sabés? fue? A mí me ¿Cómo fue enseñaron a después contar hasta 10. El octavo descenso en Mauro, Después de 3 años con ustedes ya está. No, es que sí, ya es demasiado. Pero seguimos aquí. ¿Qué de verdad, Invitado. los técnicos que obviamente les cortan el proyecto muchas veces, pero este proyecto, 3 años, Es un montón. ojo, Debió ser cortado. 3 años de proyecto debe ser cortado. Debió ser cortado. Señores, el turco Alejandro Apu. Gracias por venir. ¿Cómo Muchas le va? gracias por la invitación, muchachos. ¿Cómo le va? Bien, acá compartiendo con ustedes. La verdad que nunca había venido y bueno, ya arrancamos con Tuti. Y como Me debe gusta. ser. Invitado que no sabe absolutamente nada de lo que es doping positivo. Bien, sí, bien. Lo que habla eso bien, de la eso buena habla De bien. doping positivo sé, nunca me tocó, pero No, sé algo. del sí. Pero algún programa, del compañero. Y algún jugador a veces, viste, que le toca y. Algún viernes por la noche todos hemos pecado también. Sí. Él tiene pinta que se comportaba. Pará, de, que era de soy, buen como soy comportamiento. más anciano del grupo, yo lo voy a atajar en Liverpool, al turco en el siglo Yo me XX. acuerdo. En el siglo XX. Y en Fénix, ¿no? ¿Eh? Y en Fénix, ¿no? Y en Fénix de Bravo, Que no atajar, me iba en jugar. Fénix, y- atajé como 8 temporadas. Por eso. Buah. Y ¿Qué bueno, te acordás de todos- esa? Esperá, todos de tuvimos la ese mal. fútbol que vos veías antes y ves ahora? ¿Qué es lo primero que decís? Lo primero que decís, esto, en esto hay una diferencia abismal. Puede ser La cancha, edades, pero lo primero que más te llama la atención Lo que primero que sufrí más, por eso tenemos todo lo que tenemos, es las canchas. y aparte arquero. Arquero. Había que tirarse No, ahí. ¿Y en Pantalón, qué ¿no? canchas? Porque a mí me tocaron las peores del Uruguay, que era la de Liverpool en ese momento. La de Fénix, que era Como ahora. tétrica. Y aparte tenías que ir a jugar a cancha, que la verdad era Central. Central histórico. Central Español. No, la que vos decías, no, por favor. Claro, ya ¿Cosa? sabía que te tocaba. Ya tengo y fractura de cadera. al antes de otro ir. día iba con los brazos La muy... de Liverpool te pasaba, que era la de Fénix también. En Fénix había momentos, mirá, yo entrenaba en Fénix, no me olvido más. Desciendo, ¿no? Bueno, igual, Este- bien. Entrenaba. Sí, claro. No pasa siempre. Es que Que no pasa siempre, a veces que no pagan. y No preguntes si cobraba. No, cobrar no cobrábamos nunca, pero entrenábamos mucho. Pero te juro que me iba a bañar. Al otro día de mañana me levantaba y tenía las lagañas negras, los mocos negros, las orejas salían del polvo de la tierra donde entrenábamos nosotros. O sea, Era el desierto del Sahara directamente. era insalubre, Tanto insalubre de verdad. Era y en Liverpool, bueno, en Liverpool yo tengo una operación de rodilla bastante importante en un partido con Wander, me acuerdo. Que si hubiera sido en la cancha de Liverpool de hoy no me pasaba nada, Claro. más allá de un golpe. Me quedó la rodilla en un pozo y me comí una plancha. No está y- hablando y- de un tour en la Amazonas que hizo. No, que le quedó la rodilla en un pozo. Me quedó la rodilla, increíblemente, me quedó la rodilla en un pozo y me la rompió. Pa. Y bueno. Yo me acuerdo de verte jugar mucho de pantalón. Sí. y claro, lo que De la pasa escuela que. de Leo Román y de los que No, jugaban pantalón. pero- En Washington no jugaba Turco de pantalón. Pero en realidad lo del pantalón largo era para no romperte Claro, todo. ¿viste? claramente. Eduardo No, Pereira. no era más que. Y aparte. Yo. en No tenías realidad un convenio con Reebok, me estás diciendo. No tenías un convenio con una marca de... O- Tenía, o sí, un tatuaje de otro cuadro. teníamos un convenio con Ulsport, me acuerdo. Epa. Se puede decir. Sí. La marca alemana, ¿no? Claro, Eduardo Pereira la representaba, me acuerdo, y nos daba los guantes, la ropa. Aparte, buena, era buena marca. Fua, terrible marca, sí. Espera, acolchonadito los costados. Sí, Claro. tenía. Es que, claro, en la época Lo anterior. que pasa es que cuando no teníamos para comprarnos, cuando recién empecé y no teníamos para comprarnos, teníamos que usar polifones. Para entrenar usábamos polifones en los costados. Era inhumano. Esperá, la pero verdad, vos- entrenar un arquero en las canchas que entrenábamos y la forma que teníamos de entrenar era inhumano. Cosa que este programa, como no conocés este cuento, en realidad lo que quiere, y como somos todos jóvenes, entre comillas, en cuerpos de veteranos, Sí. nos gusta el fútbol de antes, mucho más que el de ahora. Incluso Creo que es veteranos en cuerpo de joven, pero también estamos tan hechos pelota que puede entrar también. Vos sabés que vino Danilo Valtierra
Hijo, tendría que ser al revés. Nosotros los veteranos les tendríamos que a ustedes dejar el legado de lo que era el fútbol de antes, o por lo menos enseñarle, contarle. Pero a nosotros nos interesa traer y hablar del fútbol de antes. Obviamente había muchos crack, pero crack que vos te acuerdas que decías, ese en una cancha como la de hoy hubiese destacado mucho más. No, a mí yo tuve la suerte de compartir. Yo hice la juvenil en Danubio Rubén Sosa. y bueno. La juvenil de Danubio Y aparte jugué el baby fútbol. Yo soy de Piedras Blancas y el baby fútbol lo hice en mi barrio. Y era Piedras Blancas. Yo jugaba en un equipo del barrio Piria, que era al ladito del estadio Danubio. O sea, me tocó compartir, por ejemplo, con Rubén Sosa, que era una categoría más grande que yo, pero De potencia. yo jugaba en 2 categorías. Sí, yo Pero jugaba en- ¿vos decís que Rubén podía destacar más de lo que destacó en buenas canchas? Olvídate. Y hoy como te tratan a los jugadores, Claro. que prácticamente no te pegan muy poco, y cada vez que te pegan sale en los titulares de todo el mundo. Viejos hinchas de Nacional lo destacan más que Suárez, por ejemplo, a Rubén Sosa. No, Rubén Sosa era el Messi de... Yo como hincha lo sufrí más a Sosa que cualquiera de otro. No, pero Rubén Sosa era algo que era fuera de lo normal. Era fuera, o sea, cuando nosotros jugamos al baby fútbol, Rubén Sosa, el arquero le daba la pelota en los pies al borde del área y te hacía un gol en el otro arco y no quedaba ningún, o sea, era imposible ganarle. Salía campeones siempre. Pero además, todos los que lo rodeaban a Rubén Sosa jugaban muy poquito. Claro. La verdad te lo digo. Es que no necesitaba. Jugaban ¿no? muy ¿Para poquito qué? porque no precisaban. ¿viste? Claro. Me imagino que se quería matar cuando faltaba, Rubén, ¿no? Si No, faltaba no en un ganaba partido, nunca. No jugaba. No, no Pará, faltaba una nunca, cosa aparte, que- lo iban a buscar a la casa. De los jugadores de tu época, Turco, es que les gustaba el fútbol. O sea, era todo el día fútbol, fútbol, fútbol. Es que Eso nosotros, también es una Vos, diferencia. vos debías jugar con Ahora Rubén Sosa no. en la calle. Claro. ¿eh? Siendo de tu barrio, vos debías Que jugar con Rubén Sosa en la jugábamos calle. con Rubén Sosa, jugaba qué el Pompa Borges también, era más chico, pero jugaba con nosotros en el barrio, o sea, ¿Qué personaje el Pompa? aparte un jugador espectacular también, había jugadores de gran calidad, de gran calidad. Lo que pasa que, lo que yo le digo siempre a los entrenadores y a los jugadores de hoy en día, le digo, lamentablemente nosotros, porque dicen, no, ahora entrenan todos los días, nosotros entrenábamos 10 veces más que ellos. ¿Por qué? Porque salíamos de la escuela, jugábamos de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, 75.000 partidos, y ese era el mejor entrenamiento. O sea, no había mejor entrenamiento que ese. Entonces las horas de entrenamiento que le llevábamos a los gurises de hoy eran muchas. Aymar habla mucho de eso. Demasiado ahora. Aymar Claro. dice eso, que hoy solo entrenan en el momento que van a entrenar. Antes Y sí, estabas todo el día y sí, no hay, hoy y el los gurises entrenamiento no era juegan más en para la calle. corregir. Los gurises no juegan en la calle. Y jugar en la calle era en el campito. Nosotros teníamos un campito que teníamos una luz que jugábamos hasta las 10 de la noche. Te ayuda a... Aparte jugaba contra gente más grande, jugaba contra... No eran partidos que de la misma edad, todo igualito, no. Jugaba con alguno que te encajaba un codazo. Pero que te pegaba. en primera si hay un jugador que está jugando en un campito, ya decís, no, cuídate. No, pero te digo cuando éramos chicos. No, sí, Claro, en la pero ahí formación, en la formación. Estoy hablando de la etapa formativa nuestra. Él dice que jugaba contra hombres Claro, del sí. barrio. Venía un pibe de Y 20 todo, jugaba. te tocaba jugar contra alguno que ¿sabes qué? Te tenía tres desarmaban. antecedentes penales. Había todo Y tenía que tener la capacidad de saber cómo driblearlo, cómo, o sea, cómo hacía una pared. Por ejemplo, nosotros usábamos los cordones de la vereda. O sea, aprendimos muchísimo en situaciones de juego, siempre jugando. ¿Y notás esa diferencia entre los jugadores? Y se nota, porque los gurises hoy aprenden en los clubes y aprenden en el body fútbol cuando van a entrenar y generalmente no aprenden jugando, aprenden con, o sea, hay Y no tienen tanta viveza Los futbolística, limitan, ¿no? los limitan, ¿no? Y no, porque ellos juegan con los de su edad, es muy difícil que jueguen con más grandes, muy pocas Claro. veces, entonces, pero más grande te estoy hablando, no te estoy hablando de más grande que te llevan 5 o 6 años, ¿viste? Sí, claro. Entonces, incluso nosotros Que con el cuerpo lo sacaba, ¿no? Por fuerza, por lo que sea, y ahí... Era durísimo, ¿viste? Era durísimo. Aparte, a mí, por ejemplo, que era más grande, siempre tuve más altura. Me hacían jugar en baby fútbol, por ejemplo, me hacían jugar en la categoría más alta. Yo, cuando arranqué el baby fútbol, arranqué de más chico, de menor edad, y me hacían jugar siempre con los más grandes. Y claro, ahí se emparejaba la cosa y era duro. Pero en la calle era donde nosotros aprendíamos todo. O sea,
aprendíamos a la viveza, a leer el juego, a saber contra quién te enfrentaba, a saber cómo tenías que jugar contra un rival que era mejor que vos, porque a veces jugábamos contra los de la otra esquina o los de la otra cuadra o los del barrio Buenos Aires, por ejemplo, que había otro barrio dentro del mismo barrio. Partidos a morir, además, ¿no? No, el orgullo. todo eso terminaba con un ojo negro. Qué lindo. Y terminaba así, eran duros. Aparte, siempre te pasaba algo. Y a veces esa rivalidad que existía dentro del barrio también te hacía superarte, ¿viste? Y querías, ¿viste? No podemos perder contra esto, le tenemos que ganar. Y la verdad que la exigencia era natural, porque no había entrenador, no había preparador físico, no había padres, no había nada, porque éramos nosotros contra los otros gurises. Y nadie te defendía y nadie te gritaba y nada, o sea... Más que lo que era más grande podían ordenar un poquito. Lo que era más grande, si te podían dar una patada patada en la afuera, cabeza. te daban una patada y te pegaban. No, pero igualmente sea, igual la calle era más ustedes sana. tenían a lo suyo también. Sí, claro, y a veces te enfrentabas con más grandes todavía, porque ahí no había edad, ¿viste? O sea, era una cuadra contra la Sí, otra. bueno, Para vos, Turco, categoría, aparte no te por la altura no tenía la... No, vos no tenés 14 años, vos tenés... A mí, ¿sabés qué? Era el primero. El primero porque pegarle. en todos lados era el primero, porque siempre te agarraban los más grandes, porque eras más grande. Yo estaba en primero liceo y me peleaba con los de cuarto, porque me elegían. Igual pelear con el arquero, como dice Ruggeri, no. Nah, ¿qué tal? Bueno, pero en esa No, época... pero vos sabés que en esa época no jugaba de arquero, jugaba de cualquier cosa, menos de arquero, porque también estaba eso. Jugando. Yo jugaba en un equipo de baby fútbol donde el dueño, que era el entrenador, era una persona sola que te llevaba los zapatos, las camisetas, era un crack el viejo Olivera, no me olvido más. Y después en el Galeano tuvimos también otra gente que era un veterano con otro, que eran los que manejaban el club. Galeano de Azotea de Lima, ¿no? O Azotea de Lima es la calle que se llama ahora. No, Eso me Teniente dijo Galeano Miguel. se llama Teniente Galeano. No, sí, ya sé. Y era un cuadro que existía, No, yo le dije la esquina. que la cancha Calle estaba Galeano. en la esquina de la casa de Rubén Sosa. Pero Rubén Sosa jugaba en el otro, que estaba en la misma cuadra, que era el Potencia. Tenía más cuadro, ¿no? Más cancha, más baldío para jugar también. Los gurises, ustedes. La patada. Cuidado. Claro, también Ahí es acaba. eso, ¿no? Ahora para encontrar una cancha, un No, lugar y donde además- la gente te además- juega al fútbol. No hay. Además vos te ibas de tu casa y Claro, tu no padre pasaba nada. no La calle era pasaba diferente. nada, ¿viste? Hoy los gurises no salen. No. Los padres se ponen nerviosos, ¿viste? Van a la escuelita de fútbol o van al club y no hacen más que eso. Nosotros estábamos todo el día en la calle. Y bueno, y eso era una ventaja que tenemos sobre la formación de los gurises de hoy, la verdad. Y nuestros padres, nuestros antecesores, más todavía. Y te pasa a decirle a los jugadores, capaz que es difícil que les llegue o que entiendan eso, pero la diferencia de las canchas, lo que son comparado La con pretemporada, tú- aprovechar. ¿A vos te gusta el juego por abajo? ¿Te gusta ese tipo de juego? A todo el Decir- mundo le gusta el fútbol por abajo y le gusta jugar lindo. A Se todo el juega por- mundo. No. A Rosario No. Martínez Yo no le este gustaba. año vi cosas. No. Yo este año- yo soy de River, mirá que este año vi cosas terribles. Lo que pasa es que vos cuando tenés un equipo, como cuando, ahora que estamos hablando del barrio, cuando vos jugabas contra un equipo que era mejor que vos, te tocaba jugar contra Rubén Sosa. Hay que ensuciar el partido. Tenía que tener maña para poder ganarle, sabías que ese era el jugador que te podía desequilibrar. Entonces mismo vos como gurí, buscabas las artimañas como para Pero después que se la sacabas, A jugar. jugabas. y después que se la sacaba tenía que hacer el gol, Claro. no había otra. A mí me pasa con este programa. Yo quiero hacer un gran programa, mis compañeros son poca cosa. Y hago Es, después. es un tema. Ay, Es un no, gran no, problema. pues. Sí, las limitaciones que tenemos son Sí. un gran problema. Vos Sobre todo el hablabas de la derecho. altura. ¿Esa altura te llevó a jugar al básquetbol? O... Sí, ¿Ya te también iba al liceo. Y me acuerdo. Terminaste el liceo. Sí, terminé. Haciendo Cosa dos rara en deportes. esa época. Cosa rara. en la Cosa época. rara en esa época. No, cosas raras. En esta época, cosa rara. Cosa rara. Era Cosa raro. rara. Estadísticamente rara. O sea, En realidad me gustaban todos los deportes. Yo practiqué todos los deportes, fútbol de salón, básquetbol, voleibol, fútbol. O sea, me gustaba todo. Todo lo que fuera colectivo me gustaba. Jugábamos mucho a la paleta en mi barrio también, que era en pareja. Y la verdad que hacíamos campeonatos. ¿Pádel? No existía. Pádel, el pádel. pero Cuando era yo era distinto. chico no existía el pádel. Y el padre Pero- es de Comilón, ¿no? Vamos a No. La paleta es una No cosa- jugaba al tenis, pero en mi barrio no había El cancha de frontón. tenis. Había, Claro. había- Era había- privado. Había paños, cordones. Era barrio privado. Era privado. Privado de luz, de agua. Era un barrio muy humilde que lo único que podíamos hacer era una buena paleta, que a veces... ¿Básquetbol en dónde? Porque te Aparte pregunto, la comprábamos entre todos y la compartíamos, Claro. ¿no? ¿Básquetbol en dónde?
En Colón, ¿En en Colón? Colón Fútbol Club, sí, jugué al básquetbol. Cuando empecé el liceo, un compañero me invitó. Yo iba justo al liceo porque no querían que fuera al liceo del barrio con mis amigos, y entonces mis padres me mandaban a un liceo que estaba más lejos, con otra dirección, porque en esa época no se podía, no sé ahora. ¿Esto era por las amistades, por los amigos o era porque...? Por las amistades, porque eh, éramos muy bien. revoltosos, preferían que fuera un liceo donde estuviera más lejos de ellos. Y llegaste a facultad, o sea... Tenías razón. Puede ser que fue una- hubiera una llegado acción. igual porque en mi casa me exigían que estudiara, pero me fui a ese liceo y en ese liceo conocí gente que me invitó a jugar al básquetbol en Colón. Y bueno, y jugaba al fútbol, o sea, al fútbol en Danubio y jugaba al básquetbol en Colón al mismo tiempo. Fue una experiencia maravillosa. ¿Y con la distancia cómo hacía? Y bueno, viste que todo se puede. O sea, y aparte andaba solo, ¿no? Sí, obvio. me imagino. No es como ahora que tus padres te llevan, te No, traen. En esa época había que. Yo Y los recuerdo, hombres, yo iba- rapidísimo, me imagino. yo iba a un colegio lejísimo de mi casa y a los 7 años ya me tomaba el bondi y iba. Lo que pasa es que era otra época, ¿viste? No había nadie que iba a pensar que te podía ni pasar se- algo. Espera, ¿qué te acordás de tu debut en primera? ¿Qué me acuerdo de mi debut en primera? Me acuerdo que me tocó jugar, fue en Fénix, porque yo hice toda la juvenil en Danubio, jugué en tercera algún partido. Después tuve un año sin jugar, que jugué al básquetbol nomás. Y pasé a Fénix. Estaba complicado en Danubio, ¿no? No, me en realidad refiero a fue- la el otro día competencia. tuve una comida con una barra de gurises que me invitó. Todos jugadores de esa época, ¿viste? Nano Góñez, Rubén Pereira, Qué jugador. el Gallina Dalú, Richard Rodríguez, bueno, el Quique Laplazote, una cantidad de gurises del Topo Rosa, una cantidad de gurises que jugaban ahí conmigo en la juvenil de Danubio. Y la verdad, yo cometí un error que fue que mi padre siempre me lo decía, pero vos, ¿cómo te vas a ir? Yo me enojé con un técnico porque yo jugaba en cuarta. Me acuerdo que Fernando Baliato estaba en tercera. Y yo fui. Yo arranqué ¿De como. qué te reí, Mauro? Yo no me estoy riendo. No sé. Que siga, lo estoy escuchando. No, que arranqué como suplente de Fernando Baliato. Sí. Y después Fernando se enfermó, empecé a jugar de titular. Pasé a cuarta como titular porque Fernando había ido a tercera. Y un día jugamos contra Nacional, me acuerdo, y el técnico me sacó. Y bajó a Fernando para jugar. Jugada arriesgada. ¿Eh? Jugada arriesgada. No, y me calenté, ¿viste? Esas cosas que te de gurí, me calenté, dije, ¿cómo no me va a poner? Jugué todos los partidos, no me va a poner contra. Me calenté mal, yo, ¿viste? Gurí, adolescente. Me voy, dijiste. Y me fui y no quise saber de nada. Y aparte yo jugaba en el equipo que jugaba Rubén Pereira, el Polillita da Silva. O sea, ¿Cuál? todo lo que salió campeón del La base de 88. Los pibes de Walt Disney, que después le decían cuando salieron campeones. Los mismos que jugaban después en el 88 eran mis compañeros. O sea, hicimos las juveniles juntos. Y bueno, y ahí me fui, me enojé. Mi padre me llamaba, me acuerdo, el Coco Regueiro, que era el dirigente que manejaba todo. Todos los días lo llamaba a mi padre para que volviera, y no hubo. Estabas ensañado. Me puse mal. El Valde. Valde. El Valde. Y después mi padre quería que jugara al fútbol, ¿viste? Yo estaba con el básquetbol, quería que jugara al fútbol. Y bueno, un amigo de él, no sé, se contactó en Fénix y me hicieron una prueba una vez para Primera División, y en esa época todavía se hacían. Y el técnico, me acuerdo, era el gran Chongo Escalada, un crack. Campeón crack. de América con Uruguay. Campeón de América, Arquero campeón de Nacional, todo ¿no? con Nacional. Claro. ¿Eh? Entero de Nacional. Claro. Y me vio y me dijo, usted se queda. Y justo también el asistente era otro arquero que era el Patín Santos, Patín Víctor Santos, Santos, que fue sí. un gran Como arquero. Peñarol Nacional, ¿no? Exacto, y jugó en la ¿Víctor Santos selección. Creo que sí. El Patín jugó en la selección. Era increíble porque Patín me contó la historia de él, que él era suplente de Manga Nacional y suplente de Mazurkiewicz en la selección. Claro, Claro. claro. Dale, Estaban los dos, pero Pero era suplente. en esa época, Turco, ser suplente de uno de esos era un orgullo. Sí, Ah, no, aparte claro. era tremendo arquero. Mirá Claro. que era tremendo arquero, entrenaba con nosotros y era Y una tiene vez. una cosa que otros capaz que no tienen, un gran apodo que te hace quedar en la historia. Vos decís el Patín Santos y todos los veteranos se acuerdan. Sí, claro. Increíble. Y bueno, y quedé ahí en Fénix y por primera vez hice mi primer contrato.
y estaba de suplente. Ya no dijiste después que el contrato estuvo complicado cobrarse. Pero... Esperá, pero ¿te acordás de los nervios de ese momento, de ese día? Sí, te digo más, jugábamos contra Deportivo Italiano en el Francini. Epa. Deportivo Italiano. Era Rubén Lavandeira, el arquero titular, y me tocó jugar a mí, yo tenía 18 años, creo. Y claro, viste, yo nunca había jugado en primera, o sea, había caído en Feni, había entrenado, me habían dejado. El Francini de bote a bote. No, Feni llevaba gente, mirá que Feni llevaba gente. Deportivo Italiano no, pero Feni llevaba mucha gente. Irrespetuoso. No, Feni. Pero es verdad, hay que ver. Feni Videos, llevaba darse mucha cuenta. gente, Sí, mucha obvio. gente llevaba Feni. El grande del oeste. Como ahora. De los grandes, soy de Fénix, dijo Toyos. Y bueno, y la verdad, me acuerdo, el árbitro era Durunieski. Me acuerdo que Espera, ¿vos edad? jugaba 18. Víctor Púa. Ya programa. Víctor Púa jugaba el hermano de zaguero, él jugaba de. Robert Púa. Jugaba, jugador. Raúl Moller jugaba. Epa. Pará, Ya Víctor estaban Púa- retirándose, ¿no? Víctor Púa, o sea, de volante de mucha técnica. Sí. No, Víctor. tremenda Aparte técnica, estaba tremenda gordito, te metía la cola y la pelota no se la sacaba a nadie. La verdad que era un fenómeno, un fenómeno. Robert Púa fue y estuvo bien el que me echó de River. Cuando quise ser juvenil me dijo, no, anda a dedicarte a la pavadita. No, Golero como vos. Golero como Miguel vos. Montaño jugaba también, un tremendo jugador de fútbol, era un exquisito, había jugado en Nacional. Flavio Pintos, tenían un cuadrazo. Deportivo Italiano era un cuadro que los Tano en esa época ponían plata y armaban equipos muy fuertes. ¿Cómo te fue? Bien, empatamos 0-0, bien, la verdad que fue un buen partido. Arco en cero. Sí, Y para el golero, arco en Me cero. gusta, Un espectacular. arquero, que en esa época no era tan común que un arquero gurí Gurí, juegue. Hoy es difícil encontrar un arquero de 18 Exacto. años. Sí. Va con 18 Pasa un años. poco más seguido. Pasa un poco más seguido cuando venden a los 3 goleros. Claro. Venden a los 3 goleros y tienen que aparecer. Tienen que jugar negro. ¿Y arco en cero? Sí, Tapaste una de noche. Y sí, para festejar. sí, y todo bien. No, y aparte me imagino a Todo Fénix bien. el premio, el partido. Tomaba Claro. con cero. No había. Tres lucas En verdes. esa época no cobramos nunca. Yo toda mi carrera, como futbolista, la verdad, Peleándola. fue muy difícil el tema del cobro. En todos los equipos que estuve, era durísimo. Y No sé, a no ser nacional el tiempo que estuve, que ahí cobramos todos los meses, pero después... eso te iba a decir también, ¿no? Aparte es increíble destacar eso. Sí, no, o no. sea, Cobramos. un año La de vez que carrera fue nacional, corriendo claro. los meses. O sea, es increíble. Sí, no llegué a un año porque no tuve a préstamo de Fénix, fui a Nacional, que me llevó el Pichón Núñez con el Chongo Escalada, que era su asistente en ese momento. Y bueno, y Patín Santo, que era el que asesoraba con respecto a los arqueros. Pa, ¿qué Y te- llegué a Nacional campeón del mundo. Era una cosa indescriptible, porque me tocó justo llegar, hacer una prueba, estar un mes. Me fue muy bien, me contrataron. El Pichón me dice, mirá que el primer partido, nos íbamos de gira por toda Europa como 40 días, 45 días. Claro, pasar de estar en Fénix, no cobrar. No. A caer en una gira en Europa Juro que nacional. para mí era como La estar esquina de Europa en con Fénix Disney. y el Cerri. en Disney, exactamente. Aparte yo entrenaba con Polifone, y llegué a Nacional y entrenaba de pantaloncito cortos, Claro. y en los céspedes estaba la cancha que parecía, Claro, para mí, era Wembley, ¿entendés? Y capaz que eso lo tenía Y Paz. me miraba, me acuerdo Mario Valle, me miraba y me decía, pero vos estás loco, gurí, ¿cómo vas a entrenar? Y necesito para mí, ¿sabes qué? Si acá la cancha de fútbol. Acostumbrada. Yo me tiraba entre las piedras, muchachos. ¿Qué estás esperando? ¿Y alguna cosa más de esa que cuando llegaste a Nacional No, para mí te fue... trataban como si fueras un indio, más o menos? ¿Este de dónde viene? No, bien. No. Aparte estaban el Vasco Estolaza, el Indio Morán, Vino acá. Felipe Revelés. Bien, otro, rústico. El indio vino acá, la rompió. Las cosas que contaba. Sí, era locura. no, eran... Ya era personaje así lindo. No, en el esa época. Chango, Pinto Saldaña, Ah. Tony Gómez. Vos sabés que todas las anécdotas del Chango nos las han contado fuera de la Afuera de- Bueno, algún día, cuando vuelva al Uruguay, el Chango me llama 2x3, tenemos muy buena relación, lo quiero muchísimo, con Tony Gómez también, con Felipe, un crack, me acuerdo Felipe, yo vivía en Piedras Blancas y claro, pasaba en su Amazon por Volkswagen, Amazon tenía, pasaba por la esquina de mi casa y yo le decía, vos te espero ahí, me llevás, sí, claro, va, no pasa nada. Y un día me estaba esperando, ¿viste? Porque llegué tarde. Llegué tarde a la esquina de mi casa para que me pasara a buscar. Y el loco me estaba esperando con la baliza prendida. Me dice, gurí, la última vez que te espero, ¿eh?
Si llegás otro día tarde, no te espero. Y a la semana llegué tarde y se fue, me dejó tirado. Enseñanza. Enseñá. Y aprendí. Enseñanza. Enseñá. Está llegando la carne. Sí, señor. Vengan a ver esta carne, muchachos. Pase para ahí, disfrute, coma. Qué nivel. ¿Lo quiere presentar usted? Servite Sí, tú. Sí, pero Primero que nada, un saludo grande a la gente del Bar Dublín, que es la que nos ameniza la previa con las va pizzas. a ir a ver la parrilla del turco. ¿Va? Puedo ir a ver. Ahora. No, pero como parte del programa para que me digas cómo están saliendo o cómo te gusta la carne. Sí. Primero, Yo no sabía que había otro asador. Al primero que viene al lado, No. al lado de la- Pero eso para que... Estaba para Era juntar. mentira. Era Era todo. ¿Alguna vez viste un rubio José Celeste haciendo asado? Claro. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? existe. Es uruguayo. Cuando encuentres uno, ¿Vos sabías que los uruguayos somos todos hijos de inmigrantes? sí, pero Ninguna. fíjate cuando veas un rubiecito así ¿Vos? tostado. a mí me sacan de la parrilla. Me sacan. Hijo de libanés. Turco. Nieto de libaneses y gallegos. Como la canción de Dresler. De todos lados. De todos lados. De todos lados un Es poco. una mezcla original aparte. Sí, sí. Mis abuelos eran gallegos originales y mis abuelos eran libaneses originales. La tuya que es ¿Lo Ulter. acompañás vos? ¿Lo acompañás vos a la parrilla? Lo acompañás y mientras por supuesto. vamos diciendo para la gente que está del otro Los lado panes y vaya. que el turco nos dijo que estaba pensando en cambiar el auto. ¿Por dónde tiene que pasar? Por Pedernal Automóviles, concesionario exclusivo de la marca Chery en Uruguay. No vas a poder encontrar los últimos... Espera, me distrae. ¿Estás pensando en cambiar el auto? Pasá Sí. por Pedernal Automóviles, concesionario exclusivo de la marca Chery en Uruguay. Encontrar los últimos modelos con tecnología de punta, diseño moderno y el respaldo de una marca líder. Además, en Pedernal ¿Qué? también tenés una gran selección de bueno. Epa. para que elijas con confianza y con Tan tranquilidad. debido. Estamos en Boulevard 2850. Acercate y descubrí todas las opciones que tenemos para vos. Pedernal Automóviles, tu próximo auto está acá. Y además, después de tantos kilómetros, el auto necesita un mantenimiento. Para eso, neumático Garzón. Neumático Garzón, papá. Este el otro día. Sí, Necesita señor. mecánica, cambio de aceite, chequeo de tren delanteros, entrada de llantas, ventas o cargas de batería. A vos te hicieron el chequeo del tren delantero ayer. El texteo batería. Ahí no, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? 1.500 euros. No, gratis. Sí. ¿Dónde están? En el corazón de Colón, Lanús Dejá 56, duro como una 59. Exactamente. Esquina Garzón, atención. Chocás 1 de enero. Duro como una tapioca. ¿A quién llamás? Con dos mujeres atrás. Dos Mujeres. mujeres. Ilegales. Con dientes. Un enano atado. ¿Llamás a Pisa? A mí no me llame. No. me ¿A llame. vos? Menos. Porque Por vos teléfono. estás como una tapioca. Por el No, él seguramente sea una de las dos mujeres. Están abiertos los 365 días del año, de 9 de la No, mañana a las 2 de la ¿Puedes mañana. dejar de esa cosa que te deja duro como una Y tapioca? los domingos de 9 a 20 para contactarlos 096-714-985, nombrando doping positivo, descuentas y cubiertas. Y te dejan duro como una Así que tapioca. ya sabés, neumático Garzón. Sí, señor. Tuvo venida de confianza. ¿Le quiere mandar un saludo a la gente que nos trae las bebidas? Sí, A los hijos de Bartolín. mil puta de supermercado Jambí. Claro. Los ladrones. Los ladrones, Damián, roedores. Fernando. Grandes duros como una tapioca. Faloperos. Borrachos. Y todo laburando, ¿no? No, vaya a saber dónde consiguieron los fondos. La DGI debería ya investigar a Minimarket Jambí. En sus dos sucursales. La de River y Jambí y la que está al lado. Porque hace las cosas al lado. Nefastos. A ver, ¿qué está sucediendo en la parrilla? Está el Vamos- stripper. vamos a la parricam. ¿Jupa vino hoy? Acá, ¿me escuchan bien? Jupa, cornudo. Estamos acá con el turco. ¿Cómo viste la parrilla, turco? Muy bien, la parrilla ricolor, muy ricolor, eso es muy importante. Y el parrillero ¿Estuviste hablando con el parrillero? transpirando como más que testigos falsos. Y bueno, es lo que tiene. Hace frío hoy, bueno, Los está, muchachos están allá con aire acondicionado y vos acá transpirando. y como- seguramente insultándome también, como Sí. siempre, porque los queremos mucho. Además, a ver. Pero esto no es gracias a mí nada más. ¿A quién es gracias a esto, Mauro? Gracias a Carnicería La Magia, ahí en La Unión, 8 de octubre, y Félix Laborde te espera con grandes ofertas, ¿eh? Y esta es la época del año, turco, Vos te para van a hacer carnear rechón. un montón de asados con amigos, de todo. Está ahí en Carnicería La Magia. El asado en todo el año. El Es la asado, época ideal. el pollito, como le gusta a Jupa. Baño de- Tenemos chorizo, baño de- achuras, de todo Ah, el ahí. pollito ese es para él. Sí, el pollito es para él. mirá. ¿Te gusta? No, estaba mirando que todavía le falta un poquito al pollo, hay Le que falta, darle le falta. tiempo. Sí. Tenemos rato. Jupa también le Envíos falta. a todo Montevideo. Carnicería La Magia 096 41 6601. Ya vamos a ir a la mesa para seguir disfrutando de estos excelentes productos de Carnicería La Magia. Bien, hacemos la pausa
Y a la vuelta más preguntas incisivas. Incisivo. Al hueso. Cosas que el Tremendo. Turco Apud nunca contó. Nunca contó. Por pudor y porque nunca le preguntó. Va a mandar gente presa. Sí. Pará, cosas que Mauro nunca contó. No. Y a nadie le importa y no se la va a Datos que contar. Mauro nunca evocó. Claro, como El todo indio, lo de hoy. Morán, el indio Morán está sudando frío en la casa en este momento. Pausa y ya seguimos con más doping. Presentamos la nueva Tigo 2. Conectividad total. Diseño exterior exclusivo. Entrega inmediata en todos los colores. Precio único, 16.990. Te esperamos en Boulevard Artigas, 2850. Viaje seguro. Viaje con estilo. Y si es por meter púa, ellos lo hacen a la perfección. Información, planes, columnas semanales y mucha púa. Metiendo púa. Viernes, 18 horas, por Vivo TV. Soñamos juntos. Actualizate. Actualizate. Noticias de aquí y de allá. Noticias que te marcan. Ingresa a www.vivotv.uy. Un nuevo portal. Volvimos, señoras y señores. Volvimos. Pará. Estamos súper atentos. Pará. ¿Cómo comés pizza con carne arriba? Espectacular. Sí, el turco está sorprendido. Que estabas comiendo pizza y carne. No, que comés pizza y carne, las dos cosas. No. ¿Solo pizza? Sí. ¿Carne no la probaste? No la probé. Ah, entonces comés pizza y carne. Pará, y una caja de alfajores Maradona ahí. Después se come la caja entera. Señor, Mirá. alfajores Maradona tenemos, señor. Alfajores del Diego. Los alfajores Diego Armando oficiales, turco. Te regalamos uno. Muchas gracias. Señor. Mitad de precio. ¿Ya con este nombre? Qué jugador. Vos sos Qué jugador. contemporáneo, o sea, Bueno, soy un poco más joven, un pero... poquito más joven. Sí. Es un aviso, así que tenés que hablar espectacular. Tenés que decir que fue lo mejor que viste en Una tu vida. bestia. No, pero Maradona sí. No, Maradona. Ya con el nombre te invita a probarlo. Claro. Sí, señor. Fórmula argentina, pero con productos uruguayos. Fueron a llevarlo allá a Argentina para que probaran la fórmula. Los argentinos dijeron, tan despegado. El dulce de leche acá. El dulce de leche acá no hay chance. Tiene rival. Alfajormaradona.uy. Lo pueden buscar en su página web. Los encuentran en miles de comercios Todo. del país y también de Argentina. Y además los pueden encontrar en Instagram, alfajormaradona.uy. Sí. Gente de Alfajores Maradona, que son nuestros más queridos beneficiarios. Vos sabés que cuando estamos afuera hablamos de Shakira. Mi dulce no, Shakira. Y el que turco, era de mentira. el turco Apud llega en muy, Una gorra. en muy pocos contactos a Shakira. Porque Shakira, Piqué, Ronald Araujo,
El Turco Ya Apú. está. El Turco Apú. El hombre lo hizo debutar en primera. Exactamente. ¿Y? Que ya se veía... No, y sí, no, pero ¿cómo Nah, fue nah, tirarlo? Ronald debutó en primera en Rentista, o sea, en segunda división. Claro. Nosotros lo hicimos jugar en primera y jugar copas internacionales. Pero la verdad que Ronald... Mirá, todavía me siguen llamando porque hoy los scouting del mundo son muy meticulosos y todavía te siguen llamando scouting de diferentes partes del mundo a preguntarme por Ronald porque a los jugadores los investigan desde que Claro. desde que se inician Claro. y buscan la opinión de entrenadores que tuvo hasta cuando era niño, ¿viste? Entonces se ve que hoy cuando van a comprar o contratar un jugador, porque Ronald se ve que tuvo para irse de Barcelona o alguien lo quería comprar, hay gente que está investigando desde sus inicios. ¿Y vos qué veías en él? Porque yo le pregunto- ¿Qué veías en él que decías, este va a ser un crack? Y cuando O capaz, a veces debe haber tenido igual, haciendo un paréntesis, muchos jugadores que decías, va a ser un crack, pero después está en la regularidad, en lo que también pueda demostrar en la cancha, que le vaya bien también. Obviamente, Ronald va a las inferiores, está un tiempo, tiene una adaptación. Y hay muchos No, pero jugadores mirá han ido mirá que no tuvo casi tiempo de adaptación. Ronald llegó al Barcelona B. al B, ahí va. No, ni siquiera a las inferiores, llegó al Barcelona B y en 6 meses estaba en el A. O sea, Está, pero vos decías, en 6 meses va a estar en el A de Boston River, a 6 meses en Barcelona A. sí, la verdad que yo lo que les dije cuando me preguntaron en los catalanes, les dije que Deme un 20%. no. No olvidate. No, si hubiera, la Venía verdad, en helicóptero si tenía el 20%. te soy sincero, si hubiera hecho eso en algún momento, hoy estaría... Parado. Claro. Acá seguro que no. La estoy remando como loco. Así que son cosas que uno respetó siempre y Claro. el jugador es lo más importante. Turco, ¿cómo hace cuando un compatriota te viene del exterior a preguntar y cómo así para decir, no, mirá? Porque, ¿entendés lo que te digo? A mí cuando me preguntan a veces... No, primero, o sea, nosotros tenemos... A mí me pasó como jugador y nos cuesta a los uruguayos, porque somos muy honestos a veces en lo que decimos, porque a veces hay gente que dice, no, la verdad, no sé qué decirte, no estoy convencido, y te están diciendo la verdad. Creo que eso también nos quitó un poquito a pesar de que, o sea, nos dio credibilidad y a su vez... todo jugador que va a cualquier parte del mundo va con la verdad. O sea, que en otros lugares capaz que ni siquiera lo conocen y te dicen que es un fenómeno. Entonces, puede pasar. Pero tampoco nos quitan fuente de laburo a veces porque decís, no, y no sé, y puede ser, ¿viste? No nos vendemos, Yo no soy, no nos vendemos con la vanidad. a Yo veces cuando lo con viví vanidad. como jugador dije, a todos los jugadores hay que darle para adelante. Claro, Sí, por eso. pueden tener alguna dificultad, pero tenés que tratar de decirlas disfrazadas, ¿viste? Claro. Para, O sea- antes que nada, quiero primero que nada mandar un saludo a Enrique Suárez Pastelería. Experiencia, el mejor sabor, la mejor calidad. Lleva a tu mesa los mejores productos, no vas a poder parar de comer. Preciosa noche. Los mejores para comer postres, torta, masita, exactamente. Y lunch, 095-463-009 por Instagram, @Enrique Suárez Pastelería. El otro, quería volver a lo que Que me noche decía para la de cerveza Araujo. también. Sí, Cuando esperá. te preguntan por Araujo, la primera vez, ¿qué les decís? Araujo. Que tiene todo para triunfar porque Era flaquito. no, estamos muy bien. Había trabajado con el profe nuestro. La verdad No, que no era el toro que soy. hizo un buen trabajo, se preparó bien. Los profes acá en Uruguay son buenos también. la Son verdad. Van para todos excelentes, lados, excelentes. Sí. Todos los profes que hay en Uruguay son tan competitivos y tan buenos como los que hay en Europa. O sea, olvídate. Es que algunos profes que les han hecho nota dicen, es que acá en Uruguay tenemos una cuerda y 3 conos y después, claro, vas afuera y cuando Tenés tenés todo, muchas claro. más cosas... Pero más allá de eso, están muy bien preparados. Sí. Acá Ellos la Anglade. están preparados. No, pero además están preparados. Son tipos que hacen cursos, que se preparan, que están a un nivel muy alto, muy alto. Y por algo trabajan en todas partes del mundo. Sí, sí. Quiero decir una cosa. Los periodistas deportivos, nuestra raza, y los profes, lo más garronero que hay en la historia de la humanidad. ¿Cómo? ¿Pero por así qué? Un saludo a todos los profes.
Sobre todo Espandaburu, hijo de puta. Pará, lo último de Ronald, ¿cómo No me estás? dejaron Claro, terminar. Es verdad. No te dejan hablar. Lo que yo le dije de Ronald, que tiene una virtud que la tienen los grandes jugadores, que aprende muy rápido. Entonces, y es un loco que te pide entrenar. O sea, yo me acuerdo que lo preparó Rubén Silva durante todo el tiempo que estuvo con nosotros. Rubén se quedaba todos los días. Qué maestro, ¿no? Olvidate. Zaguero y pico. Fuerte. Zaguero y pico, y le transmitió cosas que él hoy utiliza muy bien, que es donde él se hace fuerte allá, que es muy buen defensor, da mucha seguridad. Más allá que pueda tener un partido bueno o malo, pero da mucha seguridad un zaguero que es un zaguero. Entonces, él se preparó muy bien, él quería todo el tiempo entrenar. Me acuerdo, a veces venía Rubén a conversar conmigo y ya estaba Ronald. Rubén, mirá que tenemos que trabajar hoy. Y allá arrancaban a trabajar. O sea... Anda a dormir. No, Tremendo profesional. no, pero mirá que el profe también le decía, profe, ¿qué tenemos para hacer? ¿Qué podemos mejorar? Estaba todo el tiempo pensando en mejorar. Y bueno, a pesar de que él no tuvo un gran proceso formativo, porque él vino de Rivera, en Rentista lo ayudaron mucho, pero no arrancó de muy chiquito. Entonces, también eso hace que a veces le falten horas de entrenamiento, pero él con ganas y con mucho trabajo y aprendiendo rápido, logró lo que logró. Entonces él fue al Barcelona, lo mandaron al Barcelona B y en 6 meses ya estaba jugando en el primer equipo. O sea, ¿Puede ser que por eso que decís puede ser que sufra mucho de las lesiones también? Y bueno, él es un físico que seguramente habría que trabajarlo de muy chiquito. Y bueno, él ya empezó a trabajar más de grande. Viste que la infraestructura de los equipos a veces no es la mejor. Y bueno, nosotros cuando llegó a Boston había cosas que había que mejorarle, muchas cosas. El profe hizo un laburo muy bueno también. Pero bueno, hay cosas que es tiempo, y vos cuando perdiste algún tiempo de entrenamiento en un momento, después es difícil rescatarlo, especialmente en el físico. Claro, para la élite, ya tiene que ser el proceso, no sé si perfecto, pero de muy temprano. Y sí, más en esos equipos, que te exigen. ¿Vos lo ponías con el Hormiga? ¿Lo ponías? Y a veces jugaba con Pereira, con el Hormiga, con Nico Barán también. Nico Barán. Él jugaba, incluso lo puse hasta de volante central también. Ha jugado de lateral también. Él tiene una capacidad. O sea, me acuerdo cuando se ve que un periodista catalán me llaman 2x3, me llaman increíblemente por él. Me dice... Vos sabés que vi que te llamo porque te quiero hacer una pregunta. Vi que el técnico tiene ganas de ponerlo de delantero, porque en algún entrenamiento lo puso de delantero. ¿Hace poco? Me dice, ¿vos cómo lo ves? Sí, hace poco. Porque entró de delantero en el partido. ¿Hizo el gol por ahí? ¿Hizo el gol? Claro, hizo un gol. Sí, claro, Lo pusieron de delantero y hizo un gol. El empate o ganó el partido. Faltando 10 minutos. Y la gente empezó a decir, pónganlo de delantero. Sí. Y me dice, vos, mirá, te digo, yo te voy a decir la verdad, le digo. Yo nunca lo puse delantero, yo nunca lo puse delantero, jugó de zaguero conmigo, pero Ronald puede jugar de arquero si lo pone. Inclusive lo he visto atajar y ataja bien. En los informales ataja arquero. O sea, puede jugar hasta de arquero, tiene tanta capacidad y tan buena adaptación a todo. Y justo esa semana se ve que, no sé, probó porque no tenía delantero, no sé qué le pasó. Estaba todo el mundo lesionado. Y iban empatando y bueno, y lo puso de delantero y hizo un gol y ganaron. Y después contra el Real de Madrid me estaban llamando en pleno partido porque lo puso de suplente, lo pone en el partido. Y el periodista me llama de nuevo y me dice, mirá, lo va a poner. Le digo, pero entró de zaguero. Sí, pero va a terminar de delantero. Y verdad, lo puso de zaguero y terminó de delantero. Se ve que ya lo tenía como planificado el entrenador. Jugadores esos que realmente no es por los demás jugadores, pero son jugadores que te tocan una vez en la vida y a veces ni te tocan tener ese jugadores de esa categoría. Sí, además ten en cuenta que... Porque llega al Barcelona, esos jugadores es muy difícil que te toquen. Que nosotros éramos la envidia en ese momento de todos los equipos, porque
Boston River. Fíjate, cuando yo llegué a Boston River era un equipo que nunca había jugado en primera. No lo conocía nadie. Era un equipo tradicional de la C, de la Extra. Era un equipo que se había profesionalizado hacía 14 años o 10 años cuando yo llegué, menos capaz. Que le había costado subir. Que le había costado subir, que después que estuvo en primera me contrataron a mí y el primer temporada no tenían nada. Yo me acuerdo el primer día que llegué de entrenamiento, no tenían ni ropa los jugadores, estaban todos vestidos diferentes. Le digo, pero pará, ¿esto qué es? Un equipo que llegó a primera división. Entonces como que era todo, y encima al segundo año tener un jugador que el dueño lo compró, porque se lo compró a Rentista, porque le habían hablado muy bien de él. Y bueno, vamos arriba, les digo, tráiganlo. Y lo vendemos al Barcelona en un año de trabajo. ¿Quién iba? Ni Nacional, ni Peñarol, ningún equipo. No, yo me acuerdo cuando salió eso, todo el mundo. No, esto es una joda. El Boston River Barcelona. Y entonces lo vendimos directamente de Boston River a Barcelona. La capacidad del empresario también para venderla, del dueño del club, que también seguramente influyó porque es un empresario. Y lo vendieron, ¿viste? Y bueno, vinieron muchos scouting de todas partes del mundo a verlo. Yo me acuerdo que conversaba mucho con ellos, me preguntaban. Y bueno, decidió el Barcelona comprarlo y hacer un proceso con él. Y hoy es lo que es, ¿no? Es el capitán del equipo, es un jugador súper importante. Que más allá de las críticas a veces, porque les pasa a todos los grandes jugadores, le pasó a Messi, sea, le pasó a todos, más allá de las críticas momentáneas, es un jugador que, y es un jugador muy importante para la selección. Y ahora también. se está hablando mucho de la recaída que tuvo anímicamente, ¿no? Que pidió para frenar. Sí. ¿Cómo? Pidió para frenar un poquito de jugar que porque. no lo convoquen. ¿Ah, sí? Sí. Eso estoy viendo en estos días, el club lo está apoyando ahora. Es muy raro. Sí. Eso me llama la atención, debía estar muy, muy presionado porque es un jugador que no... No, el tema de las lesiones. Sí, claro. Una Se ve lesión, que tuvo una expulsión hace poco. Es que claro, a él lo han perseguido las lesiones, si no... Sí, pero también la más de lo que crítica, hizo. El último tiempo la crítica fue... Sí, fue después de Muy de duro. una expulsión que tuvo en Champions. Después de una Un expulsión. saludo al turco Apud, saludos banda, dice Rodrigo Fasanello, así que el saludo para Saludo grande. Muchas gracias. Pará, tenemos el espacio Maradona. Sí. ¿Te parece? Vamos con el espacio Maradona. Por Dale. supuesto. El espacio Maradona, básicamente, Turco, nosotros te vamos a mencionar alguna frase de la que haya dicho Maradona, que tuvo decenas y decenas, y ver cuándo vos viviste una situación similar. ¿A la de Maradona? No, la de Maradona no. No, una que situación se aplique- similar a la frase, que se aplique a la esa frase. frase. Que se aplique la frase. Por ejemplo, Dale unos segundos para pensar. exacto. Si yo te digo un momento en el que digas, se me escapó la tortuga. Que no se te puede escapar la tortuga. Pero eso, o sea... Ya puede ser la algún tortuga se te escapa en la vida, muchas veces. Forma parte... Es una forma de decir, te equivocaste, Claro. no pensaste lo que te puede pasar, o te pasó lo que te pasó y no te diste cuenta. Y es parte de la vida. ¿Hubo alguna que Que dijeras? se te escape la tortuga es parte de la vida. ¿Y hay una, y la peor? Y yo qué sé, yo sinceramente, si me hablas como futbolista, cuando estuve en Nacional se me escapó la tortuga porque no me di cuenta dónde estaba, fue todo tan rápido y el cambio fue tan brusco que estaba en Disney. Claro. Y en realidad tenés que estar donde tenés que estar, que varios compañeros me dijeron, mirá que esto acá somos compañeros, todo bien, pero acá es una máquina de picar carne, acá no te dan chance de nada. Y tenían razón, en realidad. El fútbol profesional, el fútbol de alto rendimiento, y más los equipos importantes, es eso. Me acuerdo que yo llegué y apenas llegué, convencí, les gusté al cuerpo técnico. Teníamos que ir de gira a Europa. El técnico me dice, mirá que el primer partido vamos a jugar contra el Milan, campeón de Europa del Milan. Para el Milan de Ryosaki. El Milan de Rigosaki. El primer partido que vas a jugar es ese. De Fénix a Juan. ¿Te das cuenta? Y era solo el fútbol. Yo nunca había salido del país. O sea, nunca había cruzado el charco. Y ya me iba a subir a un avión en primera clase. Entonces,
todo fue tan rápido y bueno, es difícil poder... entonces me dicen, vos vas a debutar. Y resulta que esa semana, que fue una semana previa que me dice el técnico eso, esa semana Jorge Seré, que era el arquero campeón del mundo, Superman, era la figura total, renuncia a la selección uruguaya. Por primera vez en la historia, un jugador renuncia a la selección uruguaya y vuelve a Nacional. Entonces claro, me dice el técnico, me dice, bueno, mirá, va a jugar Seré, volvió Seré, vas a ir al banco. Vas a viajar, pero vas a ir al banco. Tenemos muchos partidos, me acuerdo que jugábamos contra el Milan y después jugamos contra el campeón de Inglaterra en ese momento, que era el Derby Country. En Inglaterra, en Londres. Jugábamos un día y al otro día viajábamos de Milan a Londres y jugábamos contra ese equipo. Y no me olvido más porque me dice, bueno, vas a jugar el segundo partido. Claro. Vas a jugar contra el Derby Country de Peter Shilton. Para mí era como... Sí. También era estar en la estratosfera del fútbol. Y Jorge, ahí empecé a entender un poco, pero no me daba mucho cuenta, ¿viste? Le dice al técnico, jugó contra el Milan, anduvo muy bien. El Milan de Arrigo Sacchi, empatamos 0-0, un partidazo. Del Presi. Sí, era una máquina. Aparte, me acuerdo previo al partido, llegamos unos días, como una semana antes, creo, y empezamos a entrenar ahí en las montañas. Teníamos un centro de alto rendimiento que estaba espectacular. Que yo no tenía ni idea. Yo decía, ¿esto qué es? ¿Viste? Era una cosa que para mí, de entrenar entre la tierra, ir a Nacional y enseguida al mes estar en un lugar... ¿De la rodilla trancada en un pozo? No, ahí no, en la trancada fue después. No, por eso. Pero, viste, decía, ¿y esto qué es? Decía yo, esto es impresionante. Entonces, la cabeza no me daba, viste, claro. No me daba. Y bueno, y jugamos contra el Milan y me acuerdo que nos mostró, el Pichón nos mostró en la final de la Champions, que le hizo 5 el Milan al Real de Madrid. Y yo decía, ay. Eran una máquina. El Real de Madrid no pasaba la mitad de la cancha. Fue una de las finales que yo nunca vi una final porque le puse atención, ¿viste? Aparte nos pasó todo el partido. Claro. Y vos decías, y vamos a jugar contra este cuadro. Bueno, Nacional era campeón del mundo en el 88, era el 89. O sea, era un partido de alto vuelo, ¿viste? Aparte de esa época del Milan, que era impresionante. También en los 90 siguió. Eran una máquina. Aparte estaba Riga, estaba Van Basten, estaba Baresi, estaba... Nada. Maldini, ya estaba ahí. No, Giovanni Galli era el arquero. Era una cosa... Ancelotti. O sea, era una máquina, ¿viste? Y... Derby Country. Y bueno, y jugamos ese partido, empatamos 0-0. Y el Pichón me dijo, mirá, vas a jugar al otro día, vamos a cambiar todo el equipo. O sea, van a jugar, los que no jugaron este partido, juegan al partido siguiente. Y había hecho una mistura ahí, ¿viste? Y Jorge dice, no, voy a jugar yo. Tengo que jugar yo. Yo voy a jugar todos los partidos. Pero ¿cómo le dice? Dame uno, Jorge. Entonces, no, fue decisión del entrenador, pero después yo entendí, porque incluso Jorge después me tocó jugar en Copa Libertadores, se había desgarrado un músculo de acá, el deltoide, y el loco se infiltró, y jugó infiltrado. O sea, tenía que jugar. Era el arquero titular de Nacional, era la figura, iba a jugar él, no iba a jugar más nadie. Y eso es el deporte profesional. Ese es el deporte, o sea... Yo no lo entendía. Decía, este loco, es tremendo botón, decía yo, ¿viste? No me deja jugar a mí. Y después, con el tiempo, entendí. ¿Qué te va a dejar jugar? Si vos andes bien. No jugaba él, claro, capaz que no jugaba. O sea, iba a jugar igual porque era figura en ese momento, pero... Y sin poner en duda que yo tenga que jugar, porque a este lo van a ver. Llega a jugar contra el Milan y la rompe. Claro. ¿Entendés? Y van a decir, apareció un arquero. Porque yo en ese momento estaba muy bien. Pero está, después te quedás sin jugar, y un arquero que no tenía muchos partidos en primera, muy poco, era muy joven, no hay sustento técnico, táctico que te ayude a crecer cuando no jugás. Claro. Entonces, está, pero jugué el partido contra Derby, lo jugué, perdimos 2-1, me acuerdo. Jugar a Inglaterra, que no es como ahora. No. Bueno, ahora no va tampoco. Pero no sabes cómo. O sea, los primeros minutos yo me quería morir y le decía a Felipe,
estos que están con doping positivo. Claro. No sabés lo que es la velocidad, cómo corría la cancha. Aparte había llovido. Mirá, no me olvido más porque viste lo que es el jugador uruguayo, ¿no? Y más en un equipo como yo venía. Antes los partidos se suspendían si llovía mucho. Claro. Llegamos a Londres y llovía, loco, que vos decís, se cayó el mundo. Se suspende el partido. La lógica que suspendiera el partido. Llovía como nunca. Aparte la cancha como va a estar. No sabés lo que era la cancha. Seguía lloviendo y la cancha cada vez estaba mejor y cada vez estaba más rápida. En esa época, ¿no? Claro. Y la verdad fue una experiencia impresionante. Después jugué también contra el Rayo Vallecano. Después jugamos contra el Ajax de Holanda. Jugamos contra los mejores equipos. Con el Steaua de Bucarest también, que era un equipo de elite. Salió campeón de Europa. Pocos años antes, claro. Vicecampeón de Europa había salido el año anterior. Porque el Nacional jugó contra el campeón y el vicecampeón era el Steaua de Bucarest. No sabés, tenía jugadores que eran espectaculares. Todos los equipos, el Ajax, jugaba el Vasco da Gama también. Fuimos a jugar contra el Vasco da Gama. Jugamos, partidos. Tuvimos 45 días en Europa. Partido de elite. No. Era de nivel total, ¿viste? De nivel total. Y bueno, esa fue mi experiencia porque después no jugué más. No pude jugar más. Estuve siempre sentadito en el banco. Como un campeón, en la Copa Libertadores, en el campeonato local, siempre sentadito ahí esperando la oportunidad, pero después no se dio. Competía con otros arqueros del club también, que estaba Galileo Perkovic, Graña también, había otros arqueros del club. Seguía Mario Valle en el club, que había sido el arquero suplente, pero en esa vez me llevaron a mí. Me perdí la oportunidad, no pude jugar, el Pichón lo echaron después, porque en ese año salió campeón de un campeonato corto Progreso. Al otro año en la liguilla no anduvo bien el equipo y en la Copa tampoco. Que quedamos eliminados con Nacional de Medellín, ¿no? Fue el campeón de América. El campeón de América. Es una copa muy lícita. Cuando viste a Reneguita. Una copa muy lícita. Una copa limpia. Pero para Turco, cuando viste a Reneguita jugando como jugaba Reneguita. No, era impresionante. Sí, pero igual te digo, Jorge en ese momento era el arquero. Te digo más, cuando llegamos a Italia, en el Corriere dello Sport, que lo comprábamos ahí para mirarlo, ¿viste? Porque llegábamos. Aparte le dieron una promoción muy grande al equipo, iba a jugar contra el Milan. Aparte era el campeón del mundo el año anterior. Claro. Y Jorge estaba como uno de los mejores arqueros del mundo. En ese momento era figura, porque había atajado 3 penales en él. Claro, uy. O sea, era un tipo muy reconocido a nivel mundial. Higuita en ese momento era después que salió campeón de América, ahí tuvo explotó. la explosión más grande. Claro. Pero ni que hablar, pero también había otros arqueros a nivel americano que competían a gran nivel. Muchachos, lamentablemente nos quedamos. Se fue la hora. Se nos fue la hora. Quiero decir una cosa, lo vi al Turco, un partidazo, se atajó todo cuando fueron los primeros que le sacaron puntos al Peñarol de Rivas, con Liverpool, ustedes. Ah, sí. Me acuerdo un 1-1, que aparte el empate de Peñarol fue gol en contra de Liverpool, y no le podíamos hacer un gol a Liverpool. Partido de noche, me acuerdo. Se atajó todo el Turco. Sí, me costó con Peñarol. ¿El Kili González? No, de Barrenechea en contra. De Barrenechea, me sonaba de Kili. Me costó ahí en Era muy grande. El Liverpool, a mí me tocó la época del 95, 96, esa época era durísima, ¿viste? Jugar contra Nacional de Peñarol si ganabas, eras un fenómeno. Como ese año con el Peñarol de campeón, ustedes. En el 95 le ganamos. En el 95 le ganamos en Belvedere, le ganamos 2-1 a Peñarol, me acuerdo un partido. Era compañero de Aguirre. Gol de Sebane. Diego Sebane. No, Diego Aguirre no. ¿En el 95 no estaba en Liverpool? No, Liverpool en el 96 estaba en Liverpool, Aguirre. No. Yo estuve hasta agosto, porque después me fui. Tranquilo, vas a ver que está. Pero Diego no estuvo. No. ¿Hasta agosto estuviste? Estuve hasta agosto, sí, porque después me fui para Centroamérica a jugar. Pero en el 95 teníamos un equipazo, la verdad. Pierden la final campeonato de la apertura. Exacto. Y no atajaste, atajó Abogado, creo. Atajó Abogado y después en el clausura atajé yo. En un partido en el cual recuerdan muy bien a un golero de River Plate en ese momento. Bueno, preguntarle a los hinchas de Liverpool. Yo estaba en estadio. La mano, claro, el gol de Bengochea tiro libre. Sí, Bengochea sacó la camiseta y lo echaron pensando que era campeón Peñarol
y después jugó Pacheco con la 10 la final con Liga. Sí. Gol. Nosotros estábamos a punto de dar la vuelta olímpica en el Francini, porque éramos campeones nosotros. Y el penal que le cobran a usted igual. Y fue ese día creo que, debutó en el Francini, debutó el Loco Abreu en defensor, o debutó ya recién arrancaba. Me acuerdo que sí hizo un gol en contra, el Loco, pobre. Sí, increíble. Debuta ahí en el 95. Claro. El Loco. Sí. Claro, entonces fue ahí. En el 96 que empieza a tener más minutos. Entonces fue ahí en ese partido, que aparte lo conocíamos, un loco que a veces nos veíamos, viste, en los boliches ahí, viste que el loco le encantaba la noche. Aparte se notaba, ¿no? Sí, difícil de contar. Era bien bandido, pero un crack, siempre nos llevamos muy bien. Después, bueno, le perdí un poco porque el loco se fue por todo el mundo, pero Sí, cuando difícil, arrancó difícil como se era el paso. Jugó en pocos equipos. Sí. Jugó en pocos equipos. No jugó en ningún lado. No jugó en ningún lado, ¿no? Pero anduvo siempre mucho más por afuera. Nos queda la parte de Centroamérica para Nos hablar. queda un montón de cosas. Nos queda un montón Lo de tenemos que cosas invitar para otra hablar. vez. La seguridad en Centroamérica. Sí. La seguridad en Centroamérica para jugar. Bueno, yo fui después de la Guerra Civil. Y fue salado. Demos un segundo, muchachos. 2-3 minutos más. No Un pasa minuto. Una anécdota. Pegadito. Una. Si Una. querés insultar, insultame, pero que llegue al micrófono. Igual te vamos a insultar. Se durmieron. Silencio cómplice. Se durmieron. Seguimos. Esperá. Porque yo La de- tengo una de Centroamérica que quiero que me la confirmes, que la leí, que es que en un momento hubo una campaña para devolver armas. Eso es verdad, sí. Yo vivía en una ciudad que era muy Nicolás. revolucionaria, que era San Miguel. Y una vuelta hicieron una campaña, venían de la guerra, ¿viste? Entonces, guerra civil salada, aparte, muy Claro. complicada. Y bueno, hicieron una campaña el gobierno para que la gente devolviera las armas, ¿viste? Entonces en la plaza pública de ahí, empezaron a devolver las armas, ¿viste? Y yo veía que crecía esa montaña de armas y crecía, le daban una canasta familiar al que devolvía las armas. Pero nosotros teníamos un sereno en el hotel, además hacíamos rondas con el sereno del hotel. El sereno había sido soldado del ejército y a veces venían vendedores que iban a quedarse al hotel que habían sido guerrilleros. Entonces hacíamos mesa redonda, hacíamos como una mesa redonda, nos sentábamos todos a tomar café ahí. Muy buen café ahí en El Salvador. Mire. Y yo no podía creer que tipos que habían combatido estuvieran Charlando. conversando y hablando de la guerra y todo. O sea, no quedó como una herida muy... Seguramente habría quedado, pero no se notaba, ¿viste? Claro. Bueno, y te termino el cuento que la montaña era como este techo así, Qué locura. de alto, de armas que habían dejado. Y el sereno del hotel me dice... ¿No querés un arma? Me dice... Turco me dice... Porque me decían turco allá también. Turco me dice, mirá que... Esto no es nada. ¿Cómo que Le digo, ¿pero cómo? ¿Estás seguro vos? Cada uno entregó un par de armas que teníamos. Nosotros tenemos un arsenal en casa. Y me invitó a la chacra donde era como una... Ellos le decían finca, que plantaba café, él era muy humilde. Me llevó a la casa y tenía un galponcito. Terminator. Tenía ametrallador. Le digo, ¿ves? Así como tengo yo, todos tienen lo mismo, me decía. Así que esto no es nada. Seguimos todos armados hasta los Salió dientes. una canasta, o sea, una canasta gratis. Claro. Impresionante. Señor, el turco Apud. Alejandro, sí, señor. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias por Turco. venir. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.